Comencemos el día de hoy, 11 de febrero de 2020. Nuestro tema de hoy es... ¿Cuál será el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo que no sabe? ¿No lo vi? Pero no leo el tema. ¿Eh? Sí, pero no leo el tema. Es mal. ¿Cuál es el tema de hoy? El Marte. Propiedades planetarias. ¿Qué traigo puesto? Una ballena. Marvin el marciano. Según las caricaturas de Looney Tunes de los 50, es el marciano. Marte. De Marte propiedades planetarias. Marte es conocido como planeta desde que los asirios identificaron a las estrellas errantes, llamadas por los griegos astares planetes, estrellas errantes. Entonces Marte era antiguamente una estrella errante. La tercera en rapidez en moverse por el cielo a lo largo del año. Entonces, es el concepto antiguo de Marte como planeta, muy antiguo, 5.000 años más o menos. Pero recordemos que desde Copérnico para acá el concepto de planeta cambió. Hoy en día un planeta que es un cuerpo astronómico que se moviliza alrededor, en una trayectoria elíptica alrededor de una estrella, en este caso el Sol. Entonces Marte es un planeta que entonces se gira, se mueve alrededor del Sol. Tenemos por ahí una referencia que es del Centro de Vuelos Espaciales Goddard. Creo que sí. Es la primera referencia. Y es efectivamente... Sí, Goddard, el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, donde podemos encontrar es una página web. La página se llama, ¿cuál es? ¿Qué dice? No pasa, ya cargó. Y estoy conectado a la red. ¿Alguien ya lo pudo descargar? Si no lo puedo descargar. ¿Lo descargamos? No, lo vean, vamos, descargar es que esté en pantalla. ¿Alguien ya lo tiene en su pantalla? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el título? Es Mars Earth Corporation. No, arriba. Mars Fact Sheet. La hoja de hechos sobre Marte. Entonces, aquí lo que están son los parámetros que definen o caracterizan a Marte como planeta. ¿Cuáles son? Comencemos. Es más, lo comparan con la Tierra. Primer dato. La masa. Masa. ¿Se le digo la masa o dice? La masa. El Marte es de 0.6417. 0.64. Vamos a quedarnos con eso, dos dígitos. ¿Qué más? De la Tierra es de... Unidades. 0.64, ¿qué? Pues aquí no dice. No, sí dice. Son Por 10 a la 24 kilogramos. no. Perdón. Debemos escribirlo así: 6.417. Me estabas dando dos dígitos. Bueno, vamos a poner el 3 porque ya moví el punto decimal de acuerdo a los datos que están aquí. Para poder poner las unidades, por 10 a la 23
¿qué? Kilogramos. Kilogramos. Serían 10 a la 20 toneladas, toneladas métricas. Para compararlo con la Tierra, ¿cuál es la masa de la Tierra? 5.9. ¿También con la 23 o con qué? No, sería. Fíjense, lo que pasa es que aquí los parámetros están. A veces somos muy antropocéntricos, o todavía, aún después de Copérnico, geocéntricos. Comparamos casi siempre los datos con los de la Tierra. Geocéntricos. Todo se centra en la Tierra. Y el dato de la Tierra dice 5.97 por 10 a la 24. Por eso el de Marte está como 0.64 por 10 a la 24. Debería estar como 6.4 por 10 a la 23. ¿Sí? Lo que, comparado con la Tierra, ¿cómo es la masa de Marte? Más pequeño. Es más pequeña. ¿Cuánto? No, 10 veces. Si redondeamos la de la Tierra, 6.9, 6.97, digo 5.97 sería 6 por 10 a la 24. Mientras que la de Marte es 6.4 por 10 a la 23. O sea, la masa de Marte es 10 veces más pequeña que la masa de la Tierra. Primer dato importante. De Marte como un cuerpo astronómico rocoso de masa de esa magnitud. Lo cual tendría implicaciones en qué? ¿En la gravedad? En la gravedad. La gravedad de Marte debe ser menor que la gravedad de la Tierra, dado que la fuerza de gravedad, F sub índice G, sabemos que es G por M1 por M2 entre R cuadrado. Es decir, la fuerza con la que Marte interactuamos, somos otra vez por Marte, es menor que en el caso de aquí. Luego haremos algunos ejercicios. El volumen. El volumen Es de 16.31 por 10 a la 10 kilómetros cúbicos. Como la unidad está en kilómetros, por eso está como 16 y en el caso de la Tierra 108 kilómetros cúbicos. Entonces son 16 punto ¿qué? 3 por 10 a la 10 kilómetros cúbicos. En términos estrictos debemos ponerlo en metros cúbicos, pero bueno, para ahorrar órdenes de potencia, lo dejamos en kilómetros. Es esferoide, entonces de este dato podríamos obtener, por ejemplo, su diámetro. Ya está ahí escrito. ¿Cuál es el diámetro? Por cierto, el volumen respecto a la de la Tierra es, el de la Tierra es 108, el de Marte es 16. Entonces, Marte es más pequeño que la Tierra en volumen y en masa. Densidad. Ah, no, ya no. Radio. Viene como radio, ¿cómo se llama? ¿El ecuatoriano o el polar? Ambos. Radio ecuatorial es el primero, ¿no? Sí. Radio ecuatorial es 3.396 kilómetros. Vamos a quedarnos con un número de 2. Radio polar 3.376 kilómetros. El de la Tierra es 6.000, ¿no? 6.378, 6.356. Hagan una división del polar entre el ecuatorial. ¿Cuál es la proporción de polar entre ecuatorial? Para que salga en fracción. 0.99. ¿Y el de la Tierra? ¿Igual la división o...? Sí, igual. 3.376
360. Uno. ¿Cuánto? 1.0034. O sea, la Tierra es más esférica que Marte. Marte es más oblongo. 1 punto, no es que lo diste al revés, 1 punto y algo, no. Tendría que ser, pues les dije polar entre ecuatorial. Creo que le diste ecuatorial sobre polar. No, polar sobre ecuatorial. ¿Polar? Te lo vuelvo a decir. A ver otra vez. ¿Cuál es la Tierra? 6.356.8 entre 6.378.1. ¿Cuánto es? Punto 99. Necesitamos más dígitos para. No, 66. Punto 99.66 entre la Tierra. El de Marte, otra vez, sería 3.389.5 entre 3.376.2. ¿Cuánto es? Punto 9941. ¿De la Tierra? El de Marte. No, ya lo conté. 1.003. El de Marte es 1.0030. No, a ver. Si podemos polar entre ecuatorial, dado que el polar es más pequeño que el ecuatorial, nos tiene que dar un número menor que 1. Si está dando un número mayor que 1, entonces están dividiendo ecuatorial entre polar. A menos que me hayan cambiado los planetas. Punto 9941. Punto 9941 es la proporción, no tiene unidades. Y el de la Tierra es punto 9966, según dijiste. O sea, Marte es más oblongo que la Tierra. Es más huevoide, está menos esférico. ¿Sí? Es interesante. Tenemos el dato de el radio del núcleo, pero yo se lo pondría muy entrecomillado, porque apenas estamos entendiendo cómo es Marte a nivel interior. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo hemos podido tener idea de cómo y de qué naturaleza es el núcleo de la Tierra? El campo magnético. Fíjate que no, hasta donde recuerdo no. Aunque tiene que ver con la causa del campo magnético. A ver, más bien, sabemos que el centro de la Tierra debe estar caliente, quizá por presión. Y tenemos datos que sugieren que su composición es de hierro y níquel, pero a diferencia de este hierro, bueno, lo que eso no fuera madera, a diferencia del hierro de los muebles, de las estructuras metálicas, ¿cómo es el hierro que está en el núcleo de la Tierra? ¿Cómo sabemos que eso es cierto? ¿Alguien ya fue y lo vio? Se han dado ondas, ¿no? Algo así. ¿Qué onda con esa onda? ¿Qué tipo de ondas? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo pudimos inferir o suponer o deducir que el núcleo de la Tierra es líquido o semilíquido o no es sólido? Por las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas sugerirían que debajo del suelo aparentemente sólido hay algo que no es tan sólido, el magma. Pero hay una propiedad de este tipo de fenómenos ¿qué es esto? Un resorte que está formando una onda estacionaria. Si le cambio el periodo, se forma otro tipo de ondas, aunque las ondas sísmicas son más bien de este tipo. De hecho, hay tres tipos de ondas sísmicas: ondas longitudinales, como estas, ondas S y ondas P. Por eso sí tan feo. Son tres tipos de onda operando en un objeto. Algo que sucede con las ondas, sabemos también, entendemos que la luz se comporta como una onda, ¿Y qué sucede cuando una onda pasa por un
Ahora sabemos que la luz se comporta como ondas, como las del resorte. Y las ondas tienen esas propiedades. Ven allá la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Es más, ¿ves el foquito? No, vamos a ver. Vamos a otra cosa para que vean un poco el foquito. ¿Ahí ya ven el foquito? ¿Sí? ¿Por qué? Ahí lo ves mejor. Ahí también lo ves mejor. Ahí ya te... ¡Ay, me quedamos ciegos! No es cierto, no es cierto. La luz se refleja. Las ondas también. Pero la luz también se desvía. Vean, la desviación de la luz en este caso es diferente a una lupa. Ahí está, la lupa de Lupe, no esta es mía. Se desvía diferente. Ah, mira, qué chistoso. ¿Por qué se desvía? Porque pasa de un medio, el aire, a otro medio, el vidrio, de densidad diferente. Cualquier onda, cualquier fenómeno ondulatorio se modifica cuando la onda se transmite de un medio de una densidad a un medio de densidad distinta. Y como dijiste, no es que se hayan enviado ondas, es que hemos medido y detectado las ondas sísmicas y lo que hemos visto es que efectivamente las ondas sísmicas se desvían. Cuando tiembla, por decir algo, en California, hay sismógrafos en Nueva York y en la Ciudad de México y en Tokio que pueden percibir las ondas del sismo que se provocó o que sucedió en California. Y la dirección o la trayectoria que siguen las ondas es distinta dependiendo de cada uno de los lugares, porque el interior de la Tierra varía en su densidad. De hecho, es variante de la corteza a lo que está inmediatamente debajo, que es el manto, que lo que está más abajo, y lo que está más abajo, y lo que está más ya no es abajo, más hacia el centro, que es el núcleo. Entonces, de esa manera es como hemos deducido, porque nadie ha ido, y espero que nadie intente hacerlo, sería peligroso para su salud. El interior, el núcleo de la Tierra, no es sólido. No es sólido. Entonces, gracias al estudio de las ondas y sus propiedades, podemos saber que el centro, que el interior de la Tierra no es homogéneo, que su densidad varía y que cuál es la naturaleza física del interior de la Tierra. ¿Y de Marte? ¿Se puede hacer con espectrometría? No. La espectrometría o la espectrofotometría nos ha permitido identificar la composición atmosférica y la composición de la superficie de Marte, la superficie sólida, pero no del interior. Las ondas de luz, casi sin importar qué tipo de luz, tenían que ser ondas de muy alta energía, de muy grande cantidad de energía, y ese tipo de ondas serían rayos cósmicos, por ejemplo. Son los que pueden atravesar incluso un planeta como la Tierra. Los rayos cósmicos atraviesan la Tierra, pero no tenemos espectrómetros de rayos cósmicos, al menos no que los podamos producir. Necesitaríamos tener aquí
supernovas que pudiéramos controlar para producir rayos cósmicos. Los rayos cósmicos se producen las supernovas. Entonces, el dato que viene en el sitio web de la NASA es una estimación. Es una estimación suponiendo muchos datos que no conocemos. Es apenas en la última misión no tripulada robótica enviada a Marte cuando por fin se ha intentado colocar un sismógrafo sobre la superficie de Marte, el cual ahorita está en prueba. Entonces no tenemos datos por los cuales podamos afirmar con base en datos experimentales cómo es el interior de Marte. Suponemos que debe ser parecido al de la Tierra. ¿Por qué? Porque sí hay algo que hemos visto en Marte, que son volcanes. Marte ha tenido actividad volcánica, pero puede haber diferentes causas de la actividad volcánica. ¿Cómo cuáles? Puede ser el calentamiento por mareas como en Io, o puede ser la tectónica de placas como en la Tierra. Son dos fenómenos diferentes. En el caso de la Tierra se debe al calor interno provocado por la alta presión debido a la gran masa de la Tierra y la fuerza de gravedad correspondiente, que es 10 a la 24, la masa. Eso genera una fuerza de gravedad que sobre área es suficiente para poder mantener una alta temperatura que provoque que metales como el hierro y el níquel no estén en estado sólido. Entonces, eso sugiere que efectivamente el interior de la Tierra es fluido y sobre ese material fluido flota la corteza terrestre. Y las corrientes de convección de esos fluidos hacen que la corteza terrestre se mueva, se fracture y esté dividida en placas, igual que sucede con la nata de un atole. El mejor modelo de la tectónica de placas es el atole. ¿Han preparado atole? ¿O han visto cómo se prepara? Aún cuando está caliente en la estufa, en la superficie se forma una nata, y debido al calor de la hornilla, si está prendida, el atole interior está presentando corrientes de convección, las cuales mueven la nata de la superficie, la cual al moverse se fractura y se comporta. También hay cráter, también hay actividad volcánica, ¿no? ¿No han visto volcanes de atole en la olla del atole? Es un modelo idóneo, análogo a cómo se comporta la corteza de la Tierra de acuerdo al interior, no sólido sino fluido, con fluideces variantes debido a temperaturas distintas. Okay. Entonces, en Marte la respuesta más honesta es no sabemos. Inferimos debido a que hay volcanes, hay huellas de volcanes, que ha habido actividad volcánica, pero ¿cuál es la causa? Difícilmente sea el calentamiento por mareas, porque necesitaríamos una gran masa que estuviera ejerciendo fuerza de gravedad que modificara la masa de Marte, como sucede con Io en Júpiter. Sí, Júpiter está cerca de Marte, pero no está tan cerca. Ajá. Por ejemplo, en Venus y en Marte, ahí no hay tectónica de placas, porque también aquí en la Tierra hay por la presencia de agua, porque en las zonas de subducción el agua funge como lubricante para cuando una placa se está metiendo por debajo de otra. Y bueno, en Venus o en Marte, igual los volcanes no están así como en el anillo de fuego, que son las zonas de subducción, y pues están plagados como que están en forma aleatoria. Sí. Por cierto, en cuanto a Venus nos falta información también. El planeta más explorado después de la Tierra. ¿Cuál es el planeta más explorado? La Tierra. Por obvias razones, la estamos explorando desde hace 10.000 años por lo menos. El planeta más explorado, tanto
astronómica como robóticamente es Marte. Venus, no tanto. De hecho, solamente una nación ha podido colocar sondas robóticas en la superficie, la Unión Soviética. Y desde entonces nadie lo ha vuelto a hacer, ni los rusos. ¿Sí? Lo hicieron cuando no eran rusos, cuando eran soviéticos. Había rusos, ucranianos, kazajastanos tal vez, explorando Venus. Y las únicas otras misiones espaciales que se han hecho a Venus han sido orbitales, tanto norteamericanas como japonesas. Y los estudios sí han sido muy ricos porque se ha estudiado Marte por medio de ondas de radio. Entonces, por eso es que ahora sí tenemos imágenes e información sobre la superficie de Marte que la estás mencionando. Se ha obtenido por estudios usando no ondas de luz visible, porque están las nubes, las cuales absorben la luz visible, sino ondas de radio, las cuales, para las cuales la atmósfera de Marte es transparente. Entonces, gracias al uso de ondas de radio, probablemente radares, conocemos la superficie de Marte, cómo es y cómo se comporta de manera ya bastante más, con más datos que hace 30 años. ¿Bien? Más datos de Marte. Tenemos ya el radio polar, el volumen medio del radio, el núcleo del radio, la elipticidad. ¿A qué se refiere la elipticidad? ¿De cómo es su órbita? ¿Cómo es su órbita? ¿Qué tan elíptica es? ¿Cuál es más elíptica? ¿La de Marte o la de la Tierra? La de Marte. La de Marte es más elíptica. Bien. Densidad media. A ver, números son así. 39, 33. La decimos densidad. Densidad media. Así le ponemos. Rho medio. 3.933. 3.933. ¿Vienen las unidades? Sí, kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. La de la Tierra, 2514. esta es casi 4 y la de la Tierra 5.5. Es más densa la Tierra. Lo que haría suponer que entonces la composición química de Marte sea distinta. Si fuera igual, la densidad debe ser la misma o muy parecida. Quiere decir que le falta a la composición química de Marte, le faltan elementos, llamémosle pesados, elementos de peso, de masa atómica grande, quizá metales como níquel y hierro. Sin embargo, hay información que sugiere que sí hay bastante hierro en Marte, la superficie. ¿Cómo es? Roja, con una alta proporción de óxidos de hierro, precisamente. Gravedad superficial, y eso surge de esta masa, G. ¿Cuánto es G en Marte? 3.71 unidades metros sobre segundo cuadrado. Aceleración de gravedad. ¿Cuál es la aceleración de gravedad en la Tierra? 9.81 a nivel del mar. Bien. Entonces, en Marte podríamos caminar casi como los astronautas en la Luna. Es ahí donde la película de The Martian, Rescate el Marte, titulada en México. Como siempre suele suceder, les falla en la simulación de la gravedad en el sitio. ¿Han visto 2001? ¿No? Vean, es un clásico. ¿Quién se ha visto 2001? En la escena en Marte, no hay escena en Marte, la escena en la Luna, ¿cómo caminan los astronautas en la Luna? ¿Cómo caminaban en realidad los astronautas que caminaban sobre la Luna?
No caminaban, brincaban. ¿Sí? Ahí sí le falló a Kubrick. Ahí se demuestra que no la filmó Kubrick las escenas en la luna. De las misiones Apolo. Y no había CGI entonces. O sea, imágenes generadas por computadora. Velocidad, consecuencia de lo mismo. ¿Cuál es la velocidad de escape? La velocidad de escape. La velocidad de escape en Marte es de 5.03 metros entre segundo. Ah, ¿kilómetros? Sí, cierto. Ya lo regué. En la Tierra, o sea, es menos de la mitad de Marte. Casi 12 en la Tierra contra 5 en Marte. Ahí sí le salió bien la película de The Martian, Rescate en Marte. Es más fácil despegar de Marte y alcanzar la órbita, incluso escapar de la gravedad marciana, porque su masa es 10 veces menor que la de la Tierra. Por eso ya nada más en la última escena le ponen la losa en la nave, ¿no? Para que pudiera... Bueno, es que además ahí tiene que ver con la atmósfera. ¿Vienen los datos de la atmósfera? La densidad atmosférica, o la presión atmosférica. Sí, aquí está, atmósfera de Marte, más abajo está el dato. Presión atmosférica en la superficie. .9 milibares. Y ahí menciona un dato experimental, bueno, un dato, sí, medido en Marte, en el sitio de descenso del Viking 1, del Arquingo 1, 6.9 milibares, hasta 9 milibares. ¿Cuál es la presión atmosférica en la Tierra en milibares? ¿Cómo que? Busquen el dato. Estamos acostumbrados a la presión atmosférica en la Tierra, una atmósfera, pero hay otras unidades. De hecho, es la que se usa en meteorología. Se mide en milésimas de bar o milibares. La presión atmosférica es de 6.09, ¿no? 6.9 milibares. En la Tierra es de 1013 milibares. O sea, la presión atmosférica es extremadamente más baja. La atmósfera de Marte es muy rala. Por eso es que efectivamente en la película de The Martian, como mencionaste, ya ni siquiera empieza a desmantelar la nave. Y bueno, ¿y por qué le quita el techo? Nada más le pone una lona para que el poco aire a través del cual va a pasar, poco aire marciano, pues sea menos molesto. Realmente casi no hay arrastre, porque la atmósfera de Marte es muy rara, muy poco densa. Aunque fuera de oxígeno, no había oxígeno suficiente para respirar. Por eso es que los astronautas en Marte, en la película, y los que vayan a ir a Marte, necesitan un sistema de soporte de vida. Y casi, prácticamente igual que como se hizo en la Luna. Profesor, entonces, ¿qué pasaría si la atmósfera fuese más densa? ¿O qué hubiera pasado, por ejemplo, en esa película, si la atmósfera fuese más densa? ¿Alguien ha viajado en carretera? ¿Sí? ¿Que no sea en burro? ¿Un vehículo automotor? ¿Así sea motocicleta? ¿Sí? Van en un auto, abren la ventana, sacan la mano y ¿qué sucede? El arrastre arrastra tu mano para atrás. Imagínate que la atmósfera hubiera sido más densa. ¿Qué hubiera pasado? Si simplemente no hubiera despegado, o a los pocos metros, debido a la gran velocidad del arrastre, hubiera sido tanto, pues ya, y hasta ahí habría acabado la película. Y entonces, en lugar de rescate de Marte, sería muerte en Marte.
¿Bien? Más datos planetarios. ¿Cómo es Marte como planeta? Bueno, ya mencionamos que este es un dato medido por esta nave espacial. Esta es la Viking. Vamos a la 2. El dato que estaba mencionado ahí es de la Viking 1. Fueron dos naves casi gemelas. Bueno, como los gemelos no son idénticos, son muy parecidos, aún sean homocigos. Bien. 1976, julio-agosto del 76, pero eso lo vamos a mencionar al final. Más datos planetarios. Marte, ¿cómo es como planeta? Es rocoso, no es gaseoso. Es el último planeta rocoso desde el Sol hacia el exterior de las dos órbitas exteriores. ¿Cuál es su la distancia orbital? Acá está. Parámetros orbitales. ¿Algún otro dato interesante? La geografía. ¿Cómo es la geografía? Bueno, sería alguien diría la martología, no la martegrafía. Que si no es que hay que van a luminizar, van a amartizar, entonces no sería geografía, sería martegrafía. No, la geografía. ¿Cómo es la descripción de Marte? Es esferoide, ¿no? Es esferoide. ¿Cómo es su orografía? La forma del suelo. En la orografía observamos montañas de origen volcánico. ¿Cuál otro dato sugiere que no hay tectónica de placas? Por un lado mencionaste los volcanes, están medio desparramados, no están en filitas. ¿Qué otro dato permitió establecer la tectónica de placas, la teoría tectónica de placas en la Tierra? ¿Qué cambia a lo largo del tiempo? Bueno, alguien diría viejo los cerros se reverdecen y las montañas son casi eternas, ¿no? No. Desafortunadamente vivimos muy poco tiempo los humanos. ¿Cuál es la esperanza de vida humana? No, eso era en tiempo, se hace ya un mandato afortunadamente. Aún en México está cerca de los 80 años, en zonas urbanas. No nos vayamos a la ciudad de Guerrero porque ahí se cae horriblemente. Pero en lugares donde hay buenos servicios de salud, la esperanza de vida está alrededor de los 80 años. Un humano podrá llegar a vivir 100 años, vamos a decir. Ya hay gente por ahí conocida que ha llegado a esas edades. ¿Cuánto es el periodo de vida de una montaña? Al menos decenas de miles. Quizá más corta la de las montañas de origen volcánico. En 1943 nació una montaña, un volcán en Michoacán, en Paricutín. Empezó como una grieta en el suelo. Es más, ni siquiera como una grieta en el suelo. Iba un campesino en su parcela, pasó el arado y de repente empezó a salir humo que olía a diablo, sí, olía a azufre. Y él fue el que se asustó y reportó al municipio, y de ahí terminaron llamando a los geólogos de la UNAM. Ya existía la UNAM. Sí, ya era UNAM porque recibió la autonomía en la década de los 20. Y ya fueron a ver, ¡hay un volcán! Están haciendo un volcán. Y es la única ocasión en la que en México se ha podido registrar el desarrollo del surgimiento de un volcán. En otros lugares de la Tierra es más fácil, como porque son más activos volcánicamente, como en Indonesia. Es la zona volcánicamente más activa en la Tierra, Indonesia, el archipiélago. Entonces se ha visto ahí cómo nacen, literalmente cómo crecen y cómo mueren.
Y los ciclos pueden variar bastante. Pero hay otras montañas más grandes que están en conjuntos en forma de cordilleras, grandes filas de montañas. ¿Dónde se encuentran? No, en las sierras se encuentran las cordilleras. Pero las cordilleras, ¿dónde están? En los límites de las. En los límites de las placas. Donde se encuentran placas. ¿Dónde está la cordillera de los Andes? En la zona sur del anillo, en la región americana del Pacífico del anillo de fuego. ¿Sí? ¿Dónde está la cordillera del Himalaya? Pues donde colisionó la India con Asia cuando la India se separó de África y del Antártico y de Australia. Australia, el Antártico, África y la India estaban juntos hace como 250 millones de años. Todavía cuando había dinosaurios, los cuales aparecieron hace 65 millones de años, en pleno Cretácico, no en el Jurásico, esos continentes estaban prácticamente juntos. Se separó la India, colisionó con el sur de Asia y se formó un pliegue que es la cordillera del Himalaya. Entonces, las cordilleras son evidencia de tectónica de placas. No las hemos identificado en Marte. Busquen imágenes fotográficas de Marte y las se han tomado no solamente por telescopios ya muy potentes desde la Tierra, sino por naves orbitales. Y no hay cordilleras. Sí hay otros sistemas geológicos, como pueden ser cañones. Pero puede ser por el impacto de meteoritos, ¿no? También sí. Algunos, cuando tenemos un impacto que provoca una deformación del suelo, forma un pliegue, pero el pliegue tiene forma de anillo. Entonces podríamos observar montañas de origen de impacto, de origen por impacto. E incluso se han fijado cómo lo que sucede después, lo sucede cuando cae una gota en una superficie de agua, una gota de agua sobre una superficie de agua. Por un lado está la onda expansiva, que los anillos de la onda, si eso se solidifica, formaría una cordillera anular. Pero se han fijado qué sucede después de que cae la gota, se forma la onda. Donde cayó la gota, ¿qué se forma? Regresa y se forma una montaña. Hay cráteres de impacto en diferentes cuerpos del sistema solar que presentan esa característica, una protuberancia central, probablemente debido al impacto y a las modificaciones del material que se funde debido a la energía de la colisión. Más datos geográficos. Hay un dato importante que también es planetario, que tiene que ver con la naturaleza de la superficie, que sería el albedo. Ya hemos hablado de él. ¿Qué es el albedo? La reflectancia. ¿Sí? ¿Qué más? Que sería la cantidad de luz que refleja un cuerpo. Bien. ¿Cómo es el albedo en Marte comparado con el de la Tierra? Menor, 200.25, el de la Tierra 0.3. O sea, refleja menos luz. Eso es importante, debería entonces calentarse más. Pero ¿por qué la temperatura? Temperatura. Lo mencionamos en una sesión anterior. ¿Cuál es la temperatura superficial? De menos 100, ¿cuánto? 100 frío. ¿Cuánto era? No, es menos, todavía menos.
¿Menos 80? Sí, más o menos. Temperatura diurna menos 89 tengo yo aquí, medido por la Viking 1. Menos 89 a 20 grados Celsius. ¿Ok? Viene aquí un dato de cuando también se refiere a la atmósfera marciana. El viento, la velocidad del viento, dice de 2 a 7 metros entre segundo en verano y de 5 a 10 metros entre segundo en otoño, de 17 a 30 metros entre segundo como tormentas de polvo, medían todavía en los sitios de la Viking. Hasta 30 metros entre segundo. Multiplícalo por 3.6. 30 por 3.6. ¿Cuánto da? 108 kilómetros en hora. Sería equivalente a una tormenta tropical en la Tierra. Un fenómeno atmosférico de tipo tropical llega a categoría de huracán cuando alcanza velocidad sostenida de los vientos 120 kilómetros entre hora. Ya no llegan a velocidades de vientos de huracanes categoría 1 en la Tierra, son menores. Entonces ahí también le falló la película. Estuvo medio exagerado cuando sopla el viento. Y además hay otro detalle: la densidad de la atmósfera. Una cosa es la velocidad y otra es la cantidad de movimiento o momentum. Entonces, como es menos densa, ya menos impacto en los cuerpos. Le hace lo que el viento a Juárez. Lo importante para provocar cambios, movimientos, es la cantidad de movimiento P, no la presión, que es la velocidad, 108 kilómetros entre hora, multiplicada por la masa. Y la masa, P, esta es proporcional a la masa atmosférica. Si la presión es pequeña, la masa es pequeña, la cantidad de momento o de momentum o de movimiento es pequeña. ¿Sí? Entonces, no habría habido argumento para la película. Es ahí donde en ese tipo de temas, pues los escritores se toman libertad literal. ¿Sí? Es ahí donde pasamos de la ciencia a la ficción. No. Salud. ¿Dónde hubiera estado lo emocionante de la película de Marco? En que el héroe es un biólogo. Sí, ¿no lo hice? Soy botánico. Es un biólogo. Un botánico es alguien que estudió biología y luego hizo su posgrado en botánica. Finalmente es un biólogo. Bueno, primero tuvo que ser biólogo para luego ser botánico. Okay. Entonces, astrofísicos a mí. Ok. Bueno. Otros datos interesantes planetarios. ¿Qué más? ¿Qué otro dato nos daría idea de cómo podría ser posible que hubiera habido vida en Marte? ¿Qué nos falta? Fósiles. Fósiles. No, esta está más difícil de encontrarlos. Pero ¿qué otro dato físico o químico? Agua. Busquemos datos de agua. ¿Viene datos de agua? Aquí ya no. En esta tabla no. Necesitamos buscar la información que está en los otros referencias que les coloqué. Sí
se ha identificado, de hecho desde que se observó Marte por telescopio por primera vez en el siglo XIX, principalmente por astrónomos como Percival Lowell, se observaron casquetes en los polos, como hay en la Tierra. Se ve blanco, si bien Marte se ve rojizo, en los polos, en el norte y en el sur, se ven blancos y se ve cómo aumentan y disminuyen a lo largo del año marciano. Ah, periodo orbital, año marciano. ¿Cuánto dura el año en Marte? Ya obtenemos ese dato también cuando vimos el planeta del sistema solar. Busquen en la tabla que hicimos de datos del sistema solar. Son 600 y tantos días, porque es el doble de la Tierra. ¿Cuánto es? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron por ahí? ¿Cuánto? 686 días. ¿Días qué? Terrestres. Días su índice T. La rotación. El periodo de rotación. También lo anotamos por ahí. ¿Cuánto dura? 23 horas y feria. Por ahí lo teníamos. Creo que sí. ¿24 horas? No. 24.65. ¿Sí? A ver, ¿cuánto? ¿Otra vez? 24.6 horas. 24, ahí parece 29. 24 horas terrestres. Por cierto, esto se llama Sol. El día en Marte, los que estudian Marte le llaman Sol. No sé, así le puse. La verdad no sé, nunca me lo había preguntado, pero el profesor, ya tengo tarea, averiguar por qué le pusieron Sol. ¿Será por el periodo que dura el Sol en salir? No sé, la verdad es que no sé. Ahora estoy nada más. La película lo menciona, ¿no? No me acuerdo. Sí, lo mencionan. ¿Cuántos soles pasan? Pero no menciona por qué se llama así. No. Sí, No lo o sea, el periodo de rotación de Marte, en la Tierra le llamamos día. Y dura 24 puntos y no sé qué horas. 23 y cacho de horas. No son 24 horas exactas. El día terrestre. Para poder hacer la investigación en Marte a largo tiempo, se tiene que programar todo en función también del tiempo. Y se tiene que saber cuándo se están tomando los datos, en qué momento, pero en qué momento marciano, no solamente en qué momento terrestre. Si queremos ver cuál es la presión, si es constante durante todo el tiempo o varía, quizá debido a la presencia de radiación solar. La temperatura ya vimos que es de menos 89 a menos 20, a más 20, pero es esta medida en donde se aterrizó uno de las Viking, pero ¿cuándo es de 89 y cuándo es de 20? En el día, en la noche, ¿en qué momento? Y además, la Marte orbita alrededor del Sol en 686 días con una elipticidad de 0.05, ¿no? 0.005. Quiere decir que también varía su distancia orbital y eso provocaría quizá que hubiera momentos en su periodo orbital que recibiera mayor radiación solar y momentos en los que recibiera menor radiación solar. Otra pregunta, otro dato planetario. Bueno, ya vimos que rota, pero su eje de rotación, ¿cómo está respecto a su periodo, su plano orbital? Rota así
el eje es vertical respecto al plano orbital de Marte, o está inclinado. ¿Está inclinado? Permutato, en la misma hoja que teníamos. Tendría que ser inclinación del eje de rotación. El caso es que sí está inclinado. ¿Para qué tenemos que orbitar? Inclinación. ¿Está la inclinación de su plano orbital respecto al plano orbital de la Tierra? Sí, varía un poco. Está un poco inclinado. Pero ¿cuál es la inclinación del eje de rotación respecto a su plano orbital? Es parecido al de la Tierra. Del orden de 20 grados más o menos. El de la Tierra es 23.5, ¿no? ¿Y cuánto es? ¿25? Ah, entonces mayor incluso. La inclinación orbital, rotacional. La inclinación del eje de rotación es de 25. ¿Qué dice? 19 grados de inclinado. Si está inclinado el eje de rotación de Marte, entonces ¿qué fenómeno planetario habrá? ¿Qué fenómeno planetario hay en la Tierra que se debe a la inclinación del eje terrestre? Las estaciones. Los cambios estacionales, que son cambios en la temperatura, por ejemplo. La temperatura atmosférica y la temperatura superficial de la Tierra. Si Marte también está inclinado, entonces también quizá estos cambios se deben a cambios estacionales. Habrá entonces invierno marciano, primavera marciana, verano marciano, otoño marciano. ¿Sí? Bueno, eso se identificó desde que se observó en el siglo XIX que Marte tenía casquetes polares y estos varían de manera distinta, de manera opuesta, el norte y el casquete norte respecto al casquete sur. Cuando el casquete norte se extiende, el casquete sur se reduce y viceversa. ¿Eso qué significa? Confirma que se presentan cambios estacionales, por ejemplo la temperatura, debido a la inclinación del eje de rotación marciano. Bien. Los casquetes se ven blancos y se ven más grandes en el invierno correspondiente, sea en el norte o en el sur. Lo primero que supusieron astrónomos como Lowell fue casquetes polares, agua. Los estudios espectroscópicos iniciales, telescópicos, y a finales de la década de los 90 del siglo pasado, se envió la primera misión a Marte para descender cerca del polo norte marciano. Fue la misión Phoenix. Aterrizó en el polo norte marciano. Era una sonda Cecil, es decir, no moví, llegó y ahí se quedó. Y llevaba unos pequeños instrumentos para hacer diferentes mediciones y un brazo robótico para tomar suelo marciano en busca de agua. Y encontró dióxido de carbono. Más abundante que el agua que identificó. Sí identificó agua, pero es mucho menor la cantidad de agua que la cantidad de dióxido de carbono. En otras palabras, los casquetes polares, ¿de qué están hechos? De hielo seco, no de hielo mojado. Bueno, hay un poco de hielo mojado, hay un poco de hielo de agua, pero principalmente es dióxido de carbono. ¿En qué proporciones están? Es mucho más abundante, cerca del 90%. Sin embargo, desde entonces han enviado otras misiones orbitales y de descenso que
que no son fáciles. Otros datos orbitales, otros datos planetarios. ¿Qué otros datos tenemos como importantes como planetarios? Pues Phoenix se aterrizó en Marte. Aterrizó en el Polo Norte. ¿Sí? Revisen los hallazgos de Phoenix. Hay un sitio web de la misión Phoenix de la NASA. Bueno, es interesante. Esta misión, si bien fue principalmente patrocinada y administrada por la NASA, fue un proyecto de investigación universitaria. Ah, caray. ¿Por qué se llamó Phoenix? Porque fue organizada por la Arizona State University. ¿Cuál es la capital de Arizona? Phoenix. No fue por el ave Phoenix, fue por la capital de Arizona. Entonces fue una misión entre la NASA y la Universidad Estatal de Arizona. La parte científica la desarrolló la Universidad de Arizona. Todo el estudio científico de Marte, del Polo Norte marciano, fue organizado, financiado y realizado por la Universidad Estatal de Arizona. La parte de ingeniería fue apoyada principalmente por presupuesto federal manejado por la NASA. Entonces, es un proyecto de investigación muy interesante, porque no fue un proyecto de la NASA como tal, fue un proyecto de la Universidad Estatal de Arizona. No es el único proyecto de investigación planetaria realizado por medio de la NASA que haya sido organizado y desarrollado ya en la práctica por universidades norteamericanas. Ha habido varios. Entonces, eso es un aliciente y es un ejemplo a seguir para cualquier institución universitaria en el mundo. ¿Sí? ¿Qué tipo de investigación científica se puede hacer cuando se tienen ideas, ganas y maneras de buscar fondeo, financiamiento? Hay muchas maneras. Al final de la sesión de hoy les voy a dar un dato que es importante que estén pendientes de él en los próximos pocos días. Bien, entonces, más datos planetarios importantes. ¿Qué otros datos? Decimos, el eje está inclinado. Pero ¿qué tan constante es? Comparado con la Tierra, dato planetario, tiene satélites Marte, ¿no? ¿Cuántos satélites tiene? Satélites, 2. Phobos y Deimos. Phobos y Deimos. Ok. Masas. Phobos 1.06 por 10 a la 14. No, a la 16. 1.06 por 10 a la 16 kilogramos. Deimos 2.4 por 10 a la 15. 2.4 por 10 a la 15 kilogramos. ¿Por qué pongo esto? Porque es un dato planetario importante. Porque no influye en la inclinación del planeta. ¿Cuál es la masa de la Luna? Ya decíamos que es mucho más grande la masa de la Luna
como satélite comparado con otros satélites de otros planetas en el sistema solar, lo que contribuye a la estabilidad de la inclinación del eje de rotación terrestre. Por resonancia gravitacional, lo que no sucede en el caso de Marte. ¿Qué sucede con un trompo cuando está girando? Dependiendo de la velocidad se mantiene o no la inclinación del eje de rotación del trompo. ¿Han revisado los ángulos de inclinación de los ejes de rotación de los 8 planetas del sistema solar? Sí. ¿Sí? No me acuerdo qué planeta, creo que Urano tiene una inclinación Casi es como si fuera una pelota rotando sobre el plano orbital. Sobre ese plano orbital. ¿Por qué hay planetas que están tan verticales y otros están tan horizontales en su eje de rotación? Según ese planeta es por un impacto, pero en realidad no es eso, en realidad es porque el ángulo de inclinación varía, no es constante. Se requiere algo que le esté manteniendo, le esté alimentando, le esté dando energía para que se mantenga. Si queremos que el trompo siga rotando vertical, necesitaríamos mantener su velocidad de rotación, mantener su momento angular. Si no, el trompo se va a inclinar y va a terminar por rotar en otro ángulo distinto. En el caso de la Tierra sí, porque son muy similares sus masas. De hecho, se alimentan mutuamente ambos cuerpos. Algo similar debe suceder con Plutón y Caronte. Desafortunadamente Plutón ya está desclasificado como planeta normal, ahora es un planeta enano, y es más sistema planetario doble que la Tierra. De hecho, ahí es evidente que Plutón y Caronte orbitan el Sol mientras están rotando ambos alrededor de un eje de gravedad común, el cual está fuera del radio de Plutón. ¿Sí? Caronte no orbita alrededor de Plutón. Caronte y Plutón orbitan alrededor de un centro de masa común que está más cerca de Plutón que de Caronte. Entonces, en lugar de que la ruta de Plutón alrededor del Sol sea una circunferencia, es como, una circunferencia que va... Vamos, que va siendo así. Ajá. Como formar una especie de roseta alrededor mientras se traslada alrededor del Sol. Es muy interesante eso, porque entonces el estudiar sistemas dobles nos permite confirmar que los ejes de inclinación varían con el tiempo a lo largo de periodos de tiempo grandes, de miles o decenas de miles o periodos más largos de años. En el caso de la Tierra ha variado poco gracias a la presencia de la Luna, tan grandota como una pelotota que entra callejón, decía el poeta Chava Flores. No sé si a lo largo del callejón, pero ha estabilizado el eje de rotación terrestre. En el caso de Marte no. ¿Qué sucede si la inclinación aumenta? Que los fenómenos estacionarios se van a modificar. De hecho, en el caso de, otra vez, no recuerdo si es Urano o Neptuno, es uno de los dos, el que tiene este eje de inclinación tan grande, ¿sí? Prácticamente tiene un verano permanente en un hemisferio y un invierno permanente en el otro hemisferio. Porque gira casi horizontal. Porque gira casi horizontal en su eje de rotación respecto al plano orbital alrededor del Sol. Entonces, el pensar en la evolución de vida en cuerpos así es interesante. Sí o no podría mantenerse la vida en esos cuerpos, no sé, pero da lugar a especular en escenarios distintos, diferentes en diferentes ecosistemas, digamos. Por eso es importante entender la naturaleza física y química
de cuerpos planetarios al menos. Si estamos hablando de posibilidad de vida astrobiológica. ¿Bien? ¿Algún otro dato planetario interesante e importante para que terminemos esta parte? Bueno, revisen más información al respecto y vean rápidamente el dato de la referencia de Craig Patten. How long would a trip to Mars take? ¿Cuánto tomaría un viaje a Marte? También es una información que estaba originalmente en el Centro Goddard de vuelos espaciales. Hay incluso una imagen, esta, ¿sí? Revísenla. Porque, ¿cuánto tomaría el viaje a Marte? ¿Y cómo lo resuelven en la película? Es uno de los problemas serios. ¿Sí? Difícilmente es posible hacer viajes con las fuentes de energía actualmente conocidas y disponibles en periodos menores a 3 meses. ¿Sí se logra? ¿Llegar y regresar? Pues nadie ha regresado. Los pobres Viking ahí siguen. Las dos, Roberts, Spirit y Opportunity, ahí están. Curiosity está por ahí, ¿Llevan tripuladas? No, hasta ahorita todas las misiones han sido robóticas. Hay programada una misión de descenso y regreso que tome una muestra de suelo marciano y lo traiga para ser estudiado en la Tierra. Está en proyecto esa misión actualmente. Tratando de ir más allá y vámonos entonces. Vamos a la referencia que está titulada Cronología de Exploración de Marte. O sea, con base en esta información es que se han planificado desde cuándo misiones de exploración ya en Marte. Ya no solamente la observación telescópica como hacían históricamente astrónomos como Lowell, como Schiaparelli, ¿sí? Y otros. La primera misión de exploración de Marte fue de origen soviético en 1960. Falló. ¿Sí? ¿Ya encontraron esta tabla? Bueno, es una tabla, es una lista. ¿Cuántas misiones ha habido a Marte? Véanle para abajo, un montón. ¿Sí? Luego las cuentan. La primera fue Marte 1, falló. La segunda fue Marte 2, falló. La tercera fue en 1962, Sputnik 22, falló. Aunque es intento de vuelo luego fue el mismo año, noviembre, Marte 1, se perdió contacto con la nave. Han sido los marcianos que se la están llevando. Sputnik 24, un intento de descenso, también falló. En el 64, la primera misión norteamericana, Mariner 3, un intento de flyby, falló. Mariner 4, fue el primer vuelo que pasó cerca de Marte. ¿Sí? Pueden encontrar la información si hacen PIC, en donde dice Mariner 4. ¿Sí? Y ahí descarga la información general de los datos, ya lo descargué. Dice, fue enviada el 28 de noviembre del 64 en un cohete Atlas Agena. Tenía una masa de 260 kilogramos, una potencia de 170 watts. Su investigación iba a ser sobre... Aquí está. Logró las primeras imágenes de la superficie de Marte. Entonces, desde entonces tenemos imágenes cercanas, pero de muy mala calidad. Finalmente, se envió en la década en el 73, me parece. Déjenme, regresamos. Mariner.
Las naves Mariner, Mariner 4 en julio del 73 fue la primera en enviar imágenes de mejor calidad. ¿Sí? Y de ahí, en el 76 aterrizaron, se enviaron en agosto y septiembre del 75 y tardaron 6 meses en llegar a Marte. Estuvieron orbitando y luego descendieron las Viking 1 y 2. Esta, ya les mostré, la nave, bueno, se alcanza a ver aquí partes de la nave tomadas por la cámara de la... Llevaban 2 cámaras. ¿Por qué 2 cámaras? Eran 2 cámaras gemelas para poder lograr imágenes estereoscópicas y hacer mejor análisis de las imágenes de Marte. Este fue Viking 2, en la planicie de Utopía se llamó. ¿Y cómo se ve Marte? Rojo. ¿Cómo se ve el cielo? Cálido. Medio rosado. ¿Sí? El cielo no es azul, el mar no se ve azul, se ve rojizo. ¿Sí? Revisen cuáles fueron los laboratorios que llevaron cada una de las 2 misiones Viking. Si hacen pic en Viking 1 y Viking 2 van a descargar la información técnica de cada una de las 2 misiones. Eso háganlo después. De ahí entramos en una sequía de exploración espacial hasta el 88 con 2 misiones que fracasaron. Todavía soviéticas, fueron las últimas misiones soviéticas a Marte. Después volvió a haber una ya rusa en el 96, la cual también falló. ¿Sí? Es decir, que los únicos que han logrado descender en Marte han sido los norteamericanos. ¿Por qué? No sé. Incluso hubo una misión, no de descenso, sino de observación planetaria orbital, la Mars Climate Orbiter de 1998, de colaboración norteamericana europea, la cual desafortunadamente falló, pero falló por un aspecto técnico muy tonto. Fue una colaboración norteamericana-europea. Los europeos usan el sistema métrico, los norteamericanos usan el sistema inglés. Algún pendejo no hizo bien la transformación de datos y la nave se estrelló. $300 millones embarrados en Marte por un error de conversión de datos. Suena ridículo. Bueno, esta semana, el fin de semana, lanzaron una misión conjunta europeos y norteamericanos para estudiar el Sol. Hasta ahorita ha sido todo un éxito. Revisaron la conversión de datos, aprendieron la lección. ¿Bien? Incluso estuve escuchando en vivo la transmisión y fue algo que comentaron uno de los técnicos que entrevistaron y dijo, no, sí, fue muy interesante la colaboración con los europeos porque pues, ellos usan el sistema métrico, nosotros usamos el sistema inglés y tuvimos mucho cuidado en hacer las conversiones. Si no les hubiera pasado lo mismo. Hasta ahorita va bien, es una misión que va a durar varios años. Va a tardar 5 años en llegar a estudiar los polos del Sol. Bueno, pero es el Sol. Estamos en Marte. Bien. En 1996 se volvieron a enviar, 92, perdón, se volvió a explorar Marte con naves espaciales orbitales, inicialmente el Mars Observer, luego el Global Surveyor, que les digo que falló, luego el Pathfinder y otras naves rusas, japonesas, las cuales todas las orbitales han sido exitosas. Las de descenso solamente las norteamericanas han logrado aterrizar. Los europeos han fallado 3 veces, incluso una en colaboración con ya con Rusia, ya en este siglo. Rápidamente entonces, no solamente es difícil ir a Marte por la distancia, la diferencia de distancias orbitales, de este periodo se debe a la distancia orbital de Marte, sino por la sincronía que debe haber para poder llegar, que es la imagen que está en la referencia que les incluí. Hay que saber cuándo enviarla para estar seguro que se va a encontrar y se pueda aterrizar.
Para regresar tiene uno que esperarse por lo menos un año. Entonces ya saben, si van a ir, tienen que hacer llevar una buena mochila. Si van de mochileros. Ok. Sistemas de descenso. Las dos Viking descendieron con retrocohetes, el sistema tradicional, la posición tradicional, la misma que usaban los norteamericanos para aterrizar en la Luna, por ejemplo. Sin embargo, sí se usan inicialmente para el paso a través de la atmósfera. Para el paso a través de la atmósfera sí es muy, muy rala. ¿Dónde está el dato de la presión atmosférica? Aquí está. Pero es suficientemente densa para que al llegar a la velocidad de inserción, que son como 40.000 kilómetros entre hora, haya suficiente materia para que se produzca fricción. Y en esa fricción, los gases de la atmósfera marciana se ionizan. Se genera un plasma que alcanza temperaturas de 2 o 3.000 grados Celsius. Y materiales como el hierro, como el acero, como el aluminio, que son el aluminio y el titanio que se usan para las naves, se funden. Lo que le pasó al Columbia. Se le rompió el aislante térmico, al entrar a la atmósfera se hizo el plasma y se fundió una de las alas y la nave se explotó. Entonces, uno de los problemas es entrar a la atmósfera a alta velocidad. Aún así, esa fricción se usa para ir frenando, para disminuir la velocidad. Aún así, uno tiene que bajar la velocidad para aterrizar a unos 20 kilómetros entre hora. Es como cuando uno salta en paracaídas. Se usan paracaídas, pero el problema es que la atmósfera es muy poco densa. Es suficientemente densa para que te quemes al entrar, pero es muy poco densa para que el paracaídas aguante. Tenga suficiente arrastre para que disminuya la velocidad a una velocidad decente de descenso. Que puedas tocar suelo y no terminar como otro cráter en Marte. ¿Bien? Entonces, los paracaídas tienen que probarse en condiciones equivalentes. Se prueban, de hecho, en la atmósfera alta terrestre, además de túneles de viento. Ok, ya pasamos la atmósfera, ya aguantamos 3.000 grados Celsius en el ingreso a través del plasma, logramos desplegar el paracaídas y antes de aterrizar se suelta el paracaídas, se prenden los retrocohetes y aterrizan la nave. Toman la foto y todos brincan. Bravo, llegamos. 2 veces en el 76. Así celebraron el bicentenario los norteamericanos. ¿Sí? Nosotros pusimos una suavitema en Reforma. Y costó lo que la India también envió ya una nave orbital a Marte hace 10 años precisamente. La nave fue a estudiar los satélites de Marte y a hacer estudios planetarios de Marte. Sigue en órbita la nave de la India. La misión costó lo que la suavitema. Ya, el problema no es de dinero. Bueno, sí, el problema es gastarlo en pendejadas. Podríamos usar dinero para proyectos científicos interesantes y útiles. Esa fue la forma en la que descendieron los norteamericanos en las dos Viking y con Phoenix. Igual. Después, en 1997, se envió otra nave a aterrizar en Marte y con una nave orbital, el primer robot rodante que intentaban los norteamericanos. En lugar de usar retrocohetes, usaban bolsas de aire. Muy buena pregunta. Aquí está la fotografía. Esto, a ver, esta primera que les mostré es fotografía real, tomada por la nave. Esto, 1997, ya es más para acá.
Esto de hecho es una imagen generada por computadora por un estudiante de una universidad norteamericana, el cual le vendió el video a la NASA. Y la NASA se lo pagó. Y lo usó para la publicidad de la misión. Una imagen, un video generado por computadora de cómo aterrizaría la nave. Y así fue como lo usaron para la promoción de la misión. Finalmente la nave, díganme si funcionó el sistema de aterrizaje. Sí, lo probaron varias veces. La primera vez que hicieron las bolsas de aire y lo probaron en un laboratorio, las bolsas de aire se reventaron. Revisaron los sistemas y finalmente la misión Pathfinder fue un éxito. En el descenso, en la nave orbital y en el descenso del robot impulsado por baterías solares. A diferencia de las Viking, que las Viking fueron impulsadas por pilas atómicas, un pequeño reactor de plutonio. Entonces hemos contaminado por la radiación de Marte. Todo está medido, todo está controlado dentro de los protocolos. Este usó celdas fotovoltaicas y están ahí las huellas de cómo estuvieron moviendo los de la Tierra a control remoto, de manera remota y en tiempo no real, porque cuánto tarda en llegar. Recordamos que la distancia entre la Tierra y Marte varía. La más cercana es de 50 millones de kilómetros, la más lejana es de 200 millones de kilómetros. Y por supuesto, entonces, si tú mandas una señal de radio a Marte, ¿cuánto tarda en llegar? 7 minutos. No, 3 minutos y medio. Y otros 3 minutos y medio de regreso. Son 7 minutos. Entonces son 7 minutos en los que no sabes si te va a responder o si ya te respondió. Le dices al robot, muévete a la derecha. Me recuerda a mi amiga. Me dejó en visto ese. No, no te deja en visto. Ya se movió. Entonces, todo esto se ensaya antes para poder controlarlo, ¿no? Sabiendo que la comunicación no es en tiempo real. Es ahí también donde le falla la película. En tiempo real. Sí. Hablaba del rescate. ¿Sí? Se ve que lo rescatan. Ya lo tiene y todo el mundo aplaude aquí en la Tierra. ¡Bravo! No. Tendría que haber pasado al menos 3 minutos y medio. En fin. Libertad creativa para película. Si no, imagínense en la sala de cine ahí, puedes ir por tus palomitas. Pero ok, sabes si es Star Wars 4. Ok. Esta misión duró. Las misiones Vikingo duraron operando más de un año. Esta duró 3 meses. Porque se les atoró el robot ahí y ya no lo pudieron sacar. Se quedó atorado en esa ropa. Ahí está, ahí sigue. Bien. Entonces sí fue un éxito esta misión. Se dan cuenta que la calidad de la fotografía es muy diferente. Estamos hablando de 20 años de diferencia en diseño fotográfico, diseño de tecnología fotográfica, captura y proceso de imágenes. Posteriormente, con el mismo sistema de descenso en bolsas, se enviaron 2 robots ya en este siglo, 2003. 2 robots gemelos. En esta fue nada más un solo robot. El robotito es del tamaño de un horno de microondas, para que se den una idea más o menos. Esto es imagen generada por computadora, una imagen digital. ¿Sí? No, nadie fue a tomar la fotografía a Marte. No es que hayan ido los robots y tomaron ahí la Marte. Aterrizaron en lugares distintos. Revisen los sitios de descenso. Toda la información está. Esa página última que abrimos, hacen clic en cada misión y entran a la página de misiones donde está toda la información. Bien, bueno. Entonces, estas misiones enviaron 2 naves robots gemelos para exploración básicamente geológica, no biológica. ¿Por qué geológica? Geoquímica incluso. Para saber de qué está hecho, si hay agua, y entonces ya vale la pena enviar
una misión con un mejor diseño biológico, porque fue uno de los fracasos de la misión Vikingo. Envió un laboratorio de bioquímica cuyos resultados fueron no concluyentes. Hay vida en Marte y uno de los científicos escribió una nota para Newsweek en 200 palabras, porque así se manejan en los diarios, en las revistas tipo periodístico, te dan número límite de palabras. Por favor, escríbanos un ensayo de los resultados de la misión Viking sobre si hay vida en Marte o no, y el cual escribió 100 veces nobody knows. Fue no concluyente. O sea, no hay vida en Marte. No, es que ese no fue el resultado. Entonces, ¿hay vida en Marte? No, es que ese tampoco fue el resultado. Los resultados fueron desconcertantes, porque parecían positivos. Pero cuando se hicieron los experimentos control en la Tierra, en los laboratorios de Houston, también dieron positivos en un sistema estéril. Algunos óxidos de hierro oxidan azúcares como si fuera respiración. Ese era el diseño básico del laboratorio. Llevaba azúcares, llevaba agua, calentaba, llevaba un brazo robótico, tomó suelo, lo puso en el laboratorio, le echó agüita, le echó azúcares, lo calentó y salió dióxido de carbono. ¿Están respirando los microorganismos marcianos? No, algunos óxidos de hierro oxidan los azúcares y liberan CO2 y agua, como si hubiera respiración. Casualmente, las proteínas de la cadena respiratoria, de la mitocondria y de las bacterias también tiene hierro. Hay una ferroproteína en uno de los citocromos, y en otra hay cobre. Son dos metaloproteínas que son responsables de la transferencia de electrones en la cadena de transporte de electrones en la respiración mitocondrial y en la respiración bacteriana también. Entonces se requiere una mejor comprensión de la bioquímica para plantear el diseño de un laboratorio autónomo que dé resultados concluyentes. Eso lo veremos, lo revisaremos más adelante cuando abordemos la parte de biología. Entonces, estos no llevaban laboratorios biológicos, solamente laboratorios químicos y físicos. Y operaron, las misiones estaban programadas para 6 meses. Spirit duró 4 años y Opportunity, 2004 se enviaron, 2003 cuando se enviaron, 2003 se enviaron. Opportunity apenas el año pasado murió, después de una tremenda tormenta por los vientos marcianos. Si alcanzan a levantar el polvo y pueden bloquear el sol, y como funcionaban con celdas fotovoltaicas, no con reactores nucleares, ambos robots murieron así, se dejaron de activarse. Las pilas se depletaron las pilas químicas se depletaron de potencia, no se pudieron volver a recargar y dejaron de funcionar ambos robots. Sin embargo, los hallazgos fueron muy importantes. Se ha podido estudiar el clima marciano. Aquí lo que se ve es un torbellino, dos dedos que levantan polvo. Sí. Y de esta manera hemos podido saber cómo es el clima en Marte en diferentes lugares. Y es lo que ha sido la base para diseñar las actuales misiones. Ahorita hay un robot activo que es el Curiosity, que también es geológico, y después de aprender la lección de los robots con celdas fotovoltaicas, ese también está impulsado por una batería nuclear. Y el sistema de descenso fue diferente. Ya no fue ni retrocohetes ni bolsas de aire, porque es del tamaño de un bocho y pesa varias toneladas, como tonelada y media pesa. Entonces está grandecito y las bolsas de aire no eran suficientes para soportar el impacto. Entonces descendió, entró igual a través del plasma, se abrió paracaídas y luego un sistema de retrocohetes que dejaban bajar al robot en una grúa aérea. Una grúa con poleas. Los retrocohetes no llegaban a tierra, quedaban a una cierta altura
y de ahí lo bajó con una grúa hasta que tocó suelo. Los cables de sostén se separaron y los retrocohetes se separaron y cayeron a varios kilómetros de distancia para no contaminar químicamente con los motores el lugar donde aterrizó. ¿Cómo va a regresar? No va a regresar, se va a quedar ahí. Ahí sigue. Fue en 2012, ya tiene 8 años operando, sigue funcionando. Y este año deben lanzar entre julio y septiembre lo que se conoce como el Mars 2020, Mars 2020, que es una misión que se planificó hace 8 años cuando el Curiosity aterrizó exitosamente, con el mismo sistema de descenso y con diferentes laboratorios químicos, algunos desarrollados en España, por ejemplo. Entonces, sí, existe la posibilidad de colaborar en misiones internacionales. Hay otras misiones planificadas a futuro que también están en esa línea del tiempo que vimos como último dato. Es nada más para recordarlos. ¿Sí? Digan hola. Esta es una imagen tomada precisamente por, esta la tomó Spirit antes de morir. ¿Sí? Aquí estás tú, desde Marte. Bueno, entonces, cerrando esta parte, den una revisada a las últimas misiones, las de este siglo, que se han realizado en Marte y busquen la información biológica porque la vamos a trabajar en una sesión posterior cuando revisemos otra vez Marte, pero ya desde un punto de vista no ni físico ni químico, sino ya más biológico. ¿Bien? Para seguir adelantando. Y con eso terminamos el día de hoy. Vamos a cerrar esta parte del curso de la parte química revisando en la próxima sesión a los satélites de Júpiter y Saturno, que ampliarían entonces las variables de la ecuación de Drake, nos ampliarían la zona habitable. Vamos a estudiar esos satélites en la próxima clase, el próximo jueves. Por hoy terminamos.